Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Esta es información exclusiva de Blue Radio. Una de la tarde, 4 minutos. Comenzamos con noticia del momento Meridiano Blue. Hoy martes 25 de noviembre. Atención, la Fiscalía imputará cargos en las próximas horas en contra del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Kalila Peña. Sí, señor. Mire, esta es una información que se conoció finalizando una atención a medios de la Fiscalía General de la Nación. Fue muy puntual y es que mañana pedirán o se adelantará la solicitud de imputación en contra del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos dentro de todo el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo. Y este era un punto que se había cuestionado bastante en los últimos meses debido a que no se había avanzado en la vinculación de altos funcionarios y ministros que habrían salido presuntamente salpicados, pero recordemos que justamente Olmedo López, Sneider Pinilla, quienes eran subdirectores y director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, ya han dado declaraciones fundamentales para la presunta vinculación tanto del ministro Ricardo Bonilla y también suenan otros ministros que estuvieron a cargo de esas supuestas reuniones para el entramado de corrupción. Lo importante es entonces mañana esperar esa solicitud de imputación de cargos que al parecer lo haría una de las fiscales delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño. Ricardo. Escuchemos a la fiscal general Luz Adriana Camargo informando sobre la imputación de cargos contra el exministro Ricardo Bonilla hace minutos. Quiero llamar la atención de que la fiscal a cargo de este caso tiene sobre sus hombros una responsabilidad inmensa, que ella no se ha quedado ni quieta ni con la información engavetada, y tal vez importante para que ustedes lo sepan. Ahí está hablando la fiscal general de la Nación acerca de la infiltración de las disidencias de las FARC y de las investigaciones que han iniciado en torno a la posibilidad de que el general José Miguel Huertas del Ejército y Wilmar Mejía, director de inteligencia de las disidencias de la Dirección Nacional de Inteligencia, sean presuntos infiltrados de las disidencias de alias Calarcá. Escuchemos aquí la voz de la fiscal hablando de la imputación. De hacer una solicitud de imputación que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño. Muchas gracias. Muy breve la afirmación de la fiscal Luz Adriana Camargo sobre este caso, hablando de dos temas. La fiscal en un evento hoy en Bogotá. Primero, hablando sobre las complejidades de las investigaciones penales por el caso de las revelaciones de Noticias Caracol, y por otro lado confirmando que habrá imputación de cargos, radicada solicitud de audiencia en las próximas horas en contra del exministro de Hacienda del gobierno del presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla. Hay otra noticia urgente en desarrollo a esta hora, tiene que ver con la resolución en la que se nombran 4 nuevos miembros negociadores de paz de las disidencias de alias Calarcá con el gobierno nacional, una resolución que firma el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de noviembre, hace apenas 4 días, que tiene 2 nombres que son controversiales. Uno, el de uno de los hombres buscados por el atentado contra un helicóptero de la policía que dejó 13 uniformados asesinados en Amalfi en agosto, y el otro, el hombre que chatea con alias Iván Mordisco, según las investigaciones de Noticias Caracol, que dice que la vicepresidenta Francia Márquez sabría del apoyo de las disidencias a la campaña Petro Presidente 2022. Cristian Correa. Ricardo, buenas tardes. Es la resolución ejecutiva 423 del 21 de noviembre del 2025, resolución presidencial que, como usted lo dice, le da el estatus de gestores de paz a 4 disidentes de la estructura de alias Calarcá. Empecemos por el caso de alias Samir, con su nombre de pila Sadid Darío Rojas Ruiz. Es uno de los hombres de la disidencia de Calarcá señalado de delinquir en el Bajo Cauca antioqueño, y que está incluso señalado por la policía de Antioquia como miembro y como partícipe del ataque en agosto al helicóptero Black Hawk que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia.
Otro de los hombres es Jason Alexis Ojeda Aguilón, quien es conocido como Danilo Albizu, que como usted lo decía, es uno de los mencionados en medio de los chats que da esta revelación de Noticias Caracol. Ricardo, hay que decir que hemos tratado de constatar con el Alto Comisionado para la Paz, porque la resolución en la parte final dice que por intermedio de la oficina del consejero comisionado de paz se busque y se comunique la presente resolución a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. ¿Qué es lo de su competencia? Por ejemplo, detener las órdenes de captura en el eventual caso de que estos gestores de paz vayan a ser parte de alguna de esas mesas de negociación que tiene el gobierno nacional en el marco de su política de paz total. Sin embargo, ni el comisionado para la paz Oti Patiño, ni la delegada para esta conversación con las disidencias de Calarcá, Gloria Quiseno, ni el equipo de la oficina comisionado para la paz manifiestan tener conocimiento de esta designación por parte del gobierno nacional a través de esta resolución del pasado viernes 21 de noviembre, 2 días antes de que Noticias Caracol hiciera la revelación de estas presuntas infiltraciones de la disidencia de Calarcá en la inteligencia nacional y en el ejército. En segundos en blurradio.com, Cristian, la resolución completa del pasado 21 de noviembre. 1:09, el presidente Petro, entre tanto, sigue defendiendo al general Juan Miguel Huertas y el director de inteligencia Wilmar Mejía. Dice que lo que hay detrás es un intento de Estados Unidos por crear un indictment, una investigación penal en su contra. Catrina Ávila. A través de su cuenta de X, el mandatario relacionó la información de la presunta infiltración de las disidencias a su gobierno a través del general Huertas y de Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, a un posible plan para que haya un indictment en su contra en Estados Unidos para, según él, meterlo a la cárcel. Este estaría relacionado con los supuestos ingresos a su campaña de dinero del narcotráfico. El mandatario escribió, abro comillas, la importancia de desmontar el análisis falso de Caracol tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos de entregar pruebas falsas a Estados Unidos para un posible indictment y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase Petro es el jefe de los narcotraficantes, expresión mentirosa con la que tratan de destruir a mi familia y al progresismo colombiano, cierro comillas. Cabe mencionar que Estados Unidos ya incluyó al mandatario en la lista Clinton junto a su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y al ministro del Interior Armando Benedetti. La justificación del gobierno Trump fue su supuesto rol en el tráfico ilícito de drogas con niveles de cultivos de coca muy altos, a lo que se sumó una política de paz total que es vista como una iniciativa que permitió el florecimiento de los carteles de la droga. En este mismo mensaje, el mandatario aseguró que los diálogos con las disidencias de Calarcá están en una primera fase sin que haya avanzado a una negociación avanzada de paz y sin cese al fuego. El mandatario concluyó escribiendo: las fuerzas de Calarcá son atacadas por nuestro ejército y solo de él dependerá si se rompen las negociaciones. 1:11. En segundos les hablaré sobre el fallo del Tribunal Superior de Antioquia que condenó a 28 años de cárcel al hacendado Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por homicidio y concierto para delinquir relacionados con la conformación del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles en Yarumal, Antioquia. Antes les hablo sobre el hallazgo fiscal de la Contraloría por presunto uso indebido de un avión de la policía por parte de Juliana Guerrero, muy cercana al ministro Benedetti, muy cercana al presidente Petro, que al final terminó incluso sin título profesional. Laura Olarte. Los vuelos se realizaron desde el 19 de junio hasta el 21 de junio. En total fueron 5 desplazamientos, lo que dejó en evidencia un hallazgo fiscal de 213.548.069 pesos, valor que equivale al costo del vuelo en donde se transportó Juliana Guerrero junto con Verónica Guerrero y Ricardo Adolfo Suárez. En medio de la investigación se determinó que los desplazamientos que se realizaron los días 19 y 20 de junio del 2025 los hicieron en una aeronave de la Policía Nacional en las rutas Bogotá-Valledupar y Valledupar-Aguachica-Valledupar. La Contraloría comprobó que los desplazamientos fueron realizados con la finalidad de que la funcionaria asistiera a la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, hecho que también fue confirmado por el secretario general de la misma universidad. Es importante recordar que para poder realizar los vuelos se debe contar con el aval del ministerio y debe cumplir con la misionalidad de la entidad, hecho que se infringió y que no tenía nada que ver con la cartera del Interior. El 19 de junio, Juliana realizó un vuelo desde Bogotá hasta Valledupar sobre las 10:45
10:44 de la noche, teniendo como asunto del viaje reunión comunidad, al igual que el 20 de junio, en donde el vuelo se realizó a las 7:10 de la mañana desde Valledupar a Huachica y luego de Aguachica Valledupar. Por lo que la Contraloría definió que aunque existía autorización ministerial, el objetivo del viaje no se encontraba dentro de la misionalidad institucional, definiendo esta situación como una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica, generando un daño patrimonial al Estado. Hay una grave denuncia que están haciendo desde el Valle del Cauca las autoridades sobre la crisis de la salud en el Cali. Alejandro Muñoz. Ricardo, hola, buenas tardes. Debido a la falta de atención en un centro hospitalario, una menor de edad es la más reciente víctima que deja la crisis financiera en clínicas y hospitales en el departamento del Valle. La niña de 1 año, quien fue mordida por un perro aquí en Cali, no fue atendida de manera oportuna, por lo que se complicó su estado de salud. A esto se suma que cientos de usuarios actualmente no están siendo atendidos debido al cierre de los servicios en varias clínicas en los últimos días, situación que está provocando la muerte de pacientes en las salas de espera. Así lo confirmó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle. En el Valle del Cauca tengo los niños con hemofilia sangrando. Tengo los papás con los niños de cáncer enloquecidos porque no hay quien les haga la quimioterapia a sus niños. Tengo pacientes de cáncer perdiendo la oportunidad de recuperar su vida porque les interrumpieron las quimioterapias. En estos días murió una niña mordida por un perro después de haber pasado 5 clínicas y se muere por no atención. Tengo pacientes trasplantados perdiendo sus órganos después de haber recuperado la vida porque no se les entregan medicamentos. La situación ya es de contar muertos. La funcionaria indicó que la deuda actualmente de las EPS con la red de salud del departamento asciende a más de 2 billones de pesos, lo que está imposibilitando la atención y la compra de medicamentos e insumos para la atención en la mediana y alta complejidad en clínicas y hospitales. 1:15 minutos, ojo porque ya está prácticamente definido el aumento en el precio del pasaje de Transmilenio. Para el próximo año quedaría en 3.450 pesos. Nicolás Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como es costumbre, en la antesala de la época de fin de año comienzan las discusiones para los aumentos del año siguiente, en este caso para el 2026. Uno de esos aumentos es el pasaje del sistema Transmilenio y es que de acuerdo como lo explica la gerente de este sistema, María Fernanda Ortiz, el aumento sería casi del 7,8%, es decir que el pasaje pasaría de 3.200 a 3.450 pesos. Sin embargo, la gerente precisa que es una cifra preliminar que debe ser discutida en la plenaria del presupuesto del 2026 para la ciudad, que arranca justamente hoy martes 25 de noviembre en el Consejo de Bogotá. Es el incremento del precio en los energéticos del sistema. El diésel se ha incrementado en más del 14% en lo que va del año y el gas natural vehicular 10%, con un riesgo alto de que en 2026 suba más del 50% debido a la importación de gas que ha dicho también el gobierno nacional. Sin embargo, lo que se ha proyectado para el presupuesto 2026 de la ciudad es un incremento del 7,8%, que es menor a todos los indicadores macroeconómicos. Cabe recordar que es una cifra preliminar que se debe discutir antes de que se termine el año. Sobre esto, desde el Consejo de Bogotá han confirmado que ya iniciaron los debates de impedimentos para dar el trámite del presupuesto del 2026, que si bien es cierto, ya tuvo un primer intento fallido, por lo que tuvo que ser retirada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Hacienda. 1:16, Kalila, regreso con usted. Detalles de la condena en segunda instancia al hermano del expresidente Álvaro Uribe por homicidio y concierto para delinquir. Sí, señor. En segunda instancia, este martes, el Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe a 28 años y 3 meses de prisión. El fallo revoca la decisión de primera instancia que se había proferido a favor del hermano del expresidente Uribe el año pasado. El caso por los delitos de homicidio y concierto para delinquir tiene que ver con la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia conocido como los 12 Apóstoles. Aseguró el abogado de Uribe que interpondrán y sustentarán la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y es que el expresidente Uribe reaccionó al fallo indicando que se siente dolor por su hermano desde su cuenta de X. Y es que a propósito, Ricardo, de Uribe, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió ampliar a los recurrentes en casación el término judicial para sustentar el recurso hasta el 13 de enero de 2026 a las 5 de la tarde. Esta decisión tiene como antecedente la solicitud que hizo la Fiscalía y los representantes de las víctimas en el caso, como el precandidato Iván Cepeda.
1:18, gracias Calila. Dos noticias del caso de los hermanos Uribe. Uno, la condena a Santiago Uribe 28 años de cárcel, y otro, la posibilidad que avala el Tribunal de Bogotá para que tengan plazo para sustentar la casación ante la Corte Suprema las víctimas y la Fiscalía para ir a la Corte Suprema y pedir que eventualmente se revoque la absolución al expresidente Álvaro Uribe. Hablamos ahora de las noticias del mundo, de la negociación de tregua, de una posible tregua entre Rusia y Ucrania, del clima extremo en el mundo, de la condena en firme contra Jair Bolsonaro y el viaje del Papa León XIV al Líbano. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que se necesita más diálogo entre Ucrania y Rusia para lograr un acuerdo, ya que todavía quedan algunos detalles delicados por resolver del plan de paz propuesto por Estados Unidos, aunque esos puntos no son insalvables, no lo son. De los 28 puntos propuestos por Trump, ya el plan se rebajó a 19 puntos. Trump había dado de plazo hasta pasado mañana jueves, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev. El secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, se encuentra en Abu Dhabi, reuniéndose con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Y las negociaciones van bien según Washington. Sin embargo, desde Ucrania, funcionarios del gobierno de Zelensky insisten en que no van a ceder territorio, algo que exige Rusia. Y mientras Rusia y Estados Unidos negocian, un bombardeo ruso ha dejado en Kiev 7 muertos y una veintena de heridos. Clima extremo en el mundo, al menos 13 personas murieron en el sur de Tailandia en inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales, mientras que más de 100 viviendas quedaron arrasadas tras el paso de un tornado por el área de Houston, esto en Texas. No se reportaron muertos ni heridos graves. Y mucha atención porque la primera sala de la Corte Suprema de Brasil acaba de anunciar la conclusión del proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y declaró firme la condena a 27 años de cárcel por golpismo, y ahora solo deberá decidir el lugar de reclusión. La conclusión del proceso fue declarada después de que la defensa de Bolsonaro renunció a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta ayer lunes. Después de unos primeros recursos fueron rechazados de forma unánime por los 4 miembros de la primera sala. Así es que Bolsonaro a cumplir esos 27 años de prisión. Por último, Líbano ya está en alerta roja para la llegada del Papa León XIV. Esto en plenos bombardeos israelíes contra objetivos de Hezbollah en el sur del país y en Beirut, donde se dio de baja al número 2 de ese grupo terrorista. Las autoridades libanesas ya han hecho un amplio despliegue de seguridad y garantizar que al Papa no le vaya a pasar nada. 1:20 y en deportes, el Abrebocas Octa, buenas tardes. Tenemos Liga de Campeones y tenemos fútbol colombiano esta noche. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de la Liga de Campeones de Europa. Ya a esta hora hay 2 partidos que incluyen jugadores colombianos. Se está jugando Richard Ríos, Davinson Sánchez. Esta noche juega Independiente y Santa Fe en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. También ya la FIFA hizo oficial los bombos para el sorteo del Mundial del próximo 5 de diciembre y Dairo Moreno entró en un 11 ideal de la Conmebol. Así que todo eso en detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Blue Radio, Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Casi 24 horas después apareció la Fiscalía y lo hace para desvirtuar al presidente y confirmar que la información incautada a las disidencias es de la mayor gravedad. La posición oficial deja muy mal parada a una fiscal de Medellín en cuyo despacho reposa la información porque si bien le reconocen
que ha judicializado 28 disidentes del Frente 36 de la disidencia en Antioquia, entre ellos alias Firu, le cuestionan que la información revelada por Noticias Caracol sobre la infiltración de la disidencia al ejército, la supuesta financiación de la campaña ilegal del hoy presidente, no estaban siendo investigadas ni por la Fiscalía ni por la DIJÍN, que también tenía estos documentos. Se lava las manos la fiscal general Luz Adriana Camargo porque, por un lado, acusa que en 16 meses no fue informada sobre esta investigación e intenta apagar las llamas, recordando que es deber de la Fiscalía cumplir la ley, entre ellas las de la paz total sobre el levantamiento de órdenes de captura a delincuentes que participen en las medidas o en las mesas de diálogos como estos de Calarcá. Pero no dice una sola palabra sobre la famosa circular 069 de julio del 2024 que lleva su firma y donde le regaló a la disidencia la posibilidad de ser capturados incluso en flagrancia, cometiendo delitos y quedar en libertad solo por el simple hecho de ser negociadores de la paz total, que solo le ha traído dolores de cabeza al presidente Gustavo Petro. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 3. Nicolás Maduro dijo que no van a poder con Venezuela en medio de la creciente... Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:24 p.m. en medio de la angustia por la posibilidad de que el gas colombiano no alcance para el próximo año, el gobierno está reconociendo que las órdenes que ha dado hasta ahora se quedan cortas y exige a las empresas que prioricen todo el gas posible para los hogares, incluso en contratos que no garantiza la entrega de gas todos los días. Recoja aquí, recoja allá y chinguea aquí, chinguea acá, como se dice popularmente. Marcela Peña. Pues Juan Camilo, mire, la situación es la siguiente. Este domingo 30 de noviembre se acaba otro año gas, lo que quiere decir que se vencen contratos. Estamos hablando de cerca de 110 gigas de gas por día, equivale como al 11% de la demanda. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay suficiente gas colombiano para reemplazarlo, y eso es algo que hoy está reconociendo el Ministerio de Minas y Energía. Dice en una resolución firmada el pasado viernes que las medidas que ha tomado hasta ahora para priorizar la entrega de gas natural son insuficientes debido a que la producción colombiana está cayendo. Dice además que aunque si bien es cierto que podemos tener gas importado, pues el gas importado es más caro y lo que quiere es proteger a hogares y usuarios. Entonces le acaba de dar la orden Juan Camilo a todas las compañías del sector que prioricen la entrega del gas colombiano para hogares y empresas. Eso implica que incluso los contratos, digamos, menos apetecidos, los contratos donde el productor se puede levantar por la mañana y decir hoy no le entrego gas, pues esos también se tienen que priorizar para la demanda esencial. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que el gas importado va a tener o va a ir quedando principalmente para la industria y las plantas térmicas. Por eso hablamos con Alejandro Castañeda, el presidente de ANDEC. Los que seguimos viéndonos afectados somos los generadores térmicos, que nos dejan de últimos en la lista, junto con el sector industrial. Pero pues eso es lo que está reflejando y sigue reflejando la necesidad de tener nuevas fuentes, tanto de gas importado, que es lo que más viable tenemos en este momento, como de yacimientos no convencionales y nueva exploración en Colombia. Y acuérdese, Juan Camilo, que estamos dependiendo fuertemente del gas importado. Incluso aquí la semana pasada les trajimos la prueba de que en la práctica sí nos quedamos sin gas natural en algunos sectores durante el mantenimiento de la única planta que tenemos por el momento, que es la planta de importación de Cartagena. Y ojo también a lo que pase la próxima semana con el gas natural vehicular, porque varias compañías han reportado que han tenido dificultades para conseguir ese gas y que el que han conseguido está disponible a precios mucho más elevados. Marcela, gracias. En instantes usted podrá encontrar esta primicia en bluradio.com. Y ahora les traemos una historia desgarradora que también ha conocido Blue Radio. Hay alerta en Barranquilla por la desaparición de 2 mujeres y una bebé de tan solo 18 meses de nacida, quienes emprendieron un viaje por carretera hacia Perú el pasado sábado tras recibir una propuesta para trabajar en un restaurante. Sin embargo, se desconoce su paradero y no se descarta que hayan sido víctimas de una red de trata de personas. La historia con Diana Ospino.
Juan Camilo, buenas tardes. Mire, en el barrio Las Nieves, esto en el sur de Barranquilla, una familia está clamando la intervención urgente de las autoridades, pues desconocen el paradero de 2 mujeres y la hija de 13 meses de nacida de una de estas, quienes salieron con la ilusión de trabajar en un restaurante, pero al parecer no fueron engañadas y no se descarta que ahora estén en manos de una red de trata de personas que se las llevó hacia Perú. Se trata de Nicole Jiménez de la Rosa, de 25 años, y Yelitza Polo de la Rosa, de 26, quienes, según un reporte que conoció Blue Radio, el 22 de noviembre fueron reportadas como víctimas de desaparición forzada ante la Fiscalía en Barranquilla. Familiares de las mujeres no quisieron ser grabadas por seguridad. Sin embargo, este medio conoció que las jóvenes, quienes son primas, fueron convencidas por una supuesta amiga con la que se hablaban a través de redes sociales. La mujer les habría prometido llevarlas a trabajar como meseras a un restaurante en Perú, y para ello debían viajar hasta Cali, donde saldrían por tierra hacia Perú. Sin embargo, aquí empezó el drama, pues 2 hombres las contactaron y les indicaron que no iban como meseras, sino que iban a ser prostituidas. Desde entonces no se tiene información sobre el paradero de ellas y de la bebé, lo que tiene a sus familiares clamando la intervención de las autoridades migratorias para verificar si estas mujeres lograron salir de Colombia y establecer cuál es su paradero. Este año el país no tuvo aumento de productividad según ANIF. Toda la información aquí en Blue Radio. El próximo lunes comienzan las negociaciones del salario mínimo en Colombia, y aunque todavía no tenemos las cifras oficiales del DANE, desde ANIF se le están adelantando. El Centro de Estudios dice que este año Colombia prácticamente no tuvo ganancias en productividad. ¿Qué quiere decir eso? Que el aumento del salario mínimo debería estar cerca de la inflación de este año. Sin embargo, al presidente de ANIF, José Ignacio López, le preocupa que el gobierno decida aprovechar electoralmente el aumento del salario mínimo y advierte que aquí se puede ver afectada la mayoría de la población trabajadora que no ha logrado ganarse ni siquiera el salario mínimo. Uno lo que quisiera es que mucha gente estuviera por encima del salario mínimo, pero ese salario mínimo crece muy rápido, crece más rápido que la productividad. Pues en el largo plazo va a ser muy difícil que otros salarios ganen esa carrera. Y es que en la última década aumentó la proporción de colombianos que se ganan menos del mínimo. Pasamos de un 70% en el año 2015 a un 78% en la actualidad. ANIF advierte también que podríamos estar teniendo en el país un fenómeno de empleos más formales, pero más inestables. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 2. Según el portal estadounidense Axios, agentes cubanos que integran la Guardia Presidencial de Venezuela podrían asesinar a Nicolás Maduro en caso de que abandone el poder y se vaya al exilio. Funcionarios estadounidenses aseguran que este escenario es uno de los principales obstáculos para acelerar una salida del régimen. Camino de espinas y viacrucis de nunca acabar, el de la reforma pensional, la más importante de todas las reformas económicas del gobierno de Gustavo Petro hasta el momento, y también una de las más importantes en estudio de la Corte Constitucional, cuya sala plena terminó en empate con una votación 4-4 y tras apartar de la decisión al magistrado Héctor Carvajal por haber asesorado el año pasado a Colpensiones justamente en esta misma materia y antes de llegar al alto tribunal. Empate en sala plena que deja la pelota en manos del conjuez Carlos Pablo Márquez, en cuyas manos reposa el futuro de la reforma pensional y más exactamente de la ponencia del magistrado y presidente de la Corte Jorge Enrique Báñez, cuyo texto busca tumbar la ley por considerar no fueron subsanados los vicios de trámite por los cuales se había devuelto al Congreso y se le había dado una segunda oportunidad para corregirlos. Un déjà vu y un posible error tras error en el que la Cámara aprobó por segunda vez la reforma tras acoger en su totalidad el texto del Senado, que fue el mismo pecado o el posible mismo pecado en el que se incurrió en la primera ocasión al limitarse a aprobar el mismo texto del Senado sin debatir el articulado.
El exministro de Defensa Diego Molano se pronunció en Mañanas Blue luego de que el presidente Gustavo Petro negara y minimizara la infiltración de información a las disidencias de las FARC. Como siempre, lo que aquí se evidencia es que busca endilgar responsabilidades a administraciones anteriores o calificar todos estos procesos como una persecución. Aquí lo que es evidente es que en el caso nuestro tomamos las decisiones que correspondían y hoy es fundamental que se profundice en una investigación que se inició hace más de un año cuando se bloqueó esta operación contra alias Calarcá. Allí es donde debería acelerarse las investigaciones para que el país conozca la realidad y en eso debería estar enfocado el presidente, máxime cuando se menciona en estos chats nuevamente información sobre la financiación de su campaña. Para una mejor experiencia con esos contenidos. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y comenzamos hablando de la Liga de Campeones de Europa. A esta hora está terminando el primer tiempo del partido que juegan en Ámsterdam el Ajax frente al Benfica. El equipo de Richard Ríos y de José Mourinho está ganando 1-0 sobre el cierre del primer tiempo. Precisamente Richard Ríos tira la pelota afuera y el árbitro va a indicar el final del primer tiempo. El colombiano es titular en el partido que repetimos, está ganando el Benfica 1-0. También a esta hora gana el empata el Galatasaray 0-0 frente al Unión Saint-Gilloise. Juega Davinson Sánchez como titular en el equipo turco en el arranque de esta Liga de Campeones de Europa del día de hoy. Atención, vamos con los partidos rápidamente de esta jornada. A las 3 de la tarde van a jugar el Bodo Glimt frente a la Juventus, Borussia Dortmund, Villarreal, Manchester City frente al Bayer Leverkusen, Napoli frente al Karabakh, Olympique Marsella frente al Newcastle, Slavia Praga frente al Athletic Club de Bilbao y el partido de la fecha entre el Chelsea y el Barcelona. Ese partido usted lo podrá escuchar a través del canal de YouTube de Blue Radio. También esta noche a partir de las 7:30 de la noche van a jugar Independiente Santa Fe frente a Deportes Tolima en los cuadrangulares de finales del fútbol colombiano. Esta semana habrá mucho fútbol colombiano, por supuesto estaremos atentos a cada uno de esos detalles. Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona. El mundo del fútbol homenajea desde diferentes lugares a la gran figura del fútbol argentino y del fútbol mundial, que un día como hoy falleció lamentablemente Diego Maradona a los 60 años de edad. Así que el mundo del fútbol homenajea hoy a Diego Maradona. Mientras tanto les contamos un par de noticias antes de cerrar los deportes. La primera de ellas tiene que ver con el 11 ideal que hace la Conmebol para mostrar al mejor equipo del año de la Copa Sudamericana. Ese equipo está dominado prácticamente por jugadores de Lanús, pero como vemos en nuestro canal de YouTube, aparece Dairo Moreno como una de las figuras de ese equipo para jugar o para estar en el 11 ideal de la Copa Sudamericana. Dairo Moreno representando al 11 Caldas de Manizales. Y por último les contamos que ya la FIFA acaba de hacer oficial hace media hora los bombos que se van a sortear en el, valga la redundancia, en el sorteo del Mundial del próximo 5 de diciembre. Ahí vemos cada uno de los bombos. Son 4 bombos de manera oficial. En el primer bombo están los países locales y los equipos más fuertes según el ranking de la FIFA. Colombia está en el bombo número 2, junto a países como Croacia, Marruecos, Uruguay, Japón, Senegal, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Ese es el bombo 2. En el 3 hay otro tipo de países que están clasificados de última hora, como Noruega, Panamá, por ejemplo, Qatar, también Arabia Saudita. Y en el 4, Haití, Ghana, Curazao, entre algunas de las sorpresas de esta Copa del Mundo. Así que nos preparamos. El próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos será el sorteo del Mundial. Nosotros estaremos pendientes hoy de la Champions y por supuesto del fútbol colombiano. Hola, soy Camila Carvajal, periodista aquí en esta casa en Blue Radio en Mañanas Blue, y un año más cambia el calendario. Feliz 2026 para todos, ya deseándoles una feliz Navidad, un feliz año nuevo, que cambie el calendario, pero no los sueños, no las metas y mucho menos la alegría que les deseamos aquí en Mañanas Blue.
el presidente Petro revela que la CIA, la poderosa agencia de inteligencia de Estados Unidos, le había informado sobre las posibles dudas sobre las presuntas vinculaciones del general Huertas con la guerrilla del ELN. El presidente dice, sin embargo, que luego de verificaciones que él hizo, esa alerta fue descartada y por eso procedió a su reintegración al servicio activo, que se produjo finalmente en julio de este año. Varias cosas quedan sobre la mesa. La primera, el presidente Petro de qué manera descartó la información de inteligencia de Estados Unidos, cómo llega a la conclusión de que es falsa la advertencia que hacía la CIA, y por otro lado, la puerta giratoria cada vez más nociva entre la política y el ejercicio de los oficiales del ejército y de la policía. El general Huertas había estado en uso de buen retiro, formado parte de la campaña Petro Presidente 2022, había participado en política y luego, usando una puerta giratoria peligrosa que abre el presidente Petro, regresa al servicio activo. ¿Quién es Wilmar de Jesús Mejía, uno de los protagonistas del escándalo de hoy en Colombia? Es un hombre de 52 años, de profesión licenciado en educación física. Le dicen Chulo, alias Chulo, y por las revelaciones de Noticias Caracol, el país se está enterando de lo cercano, de lo amigo que es de la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro. Wilmar Mejía es uno de los hombres más importantes en la inteligencia del Estado. Se presenta él mismo como tejedor de puentes y libre pensador. Llegó a la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, el 10 de mayo de 2024 como un agente más de inteligencia, y el 20 de febrero de este año de 2025, cuando llevaba 10 meses en esa entidad, 10 meses y 10 días, lo ascendieron. Así llegó a ser el director de inteligencia de la DNI. Pero su primer trabajo cercano al lado del gobierno Petro fue en otra cosa, como delegado del gobierno ante el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia en Medellín, donde el presidente Petro lo designó a comienzos de 2024 para ocupar la silla que en ese entonces venía ocupando Salomé Restrepo, una de las dos sillas que tiene el gobierno en ese consejo. A esta hora en Meridiano Blue. A esta hora, la fiscal general Luz Adriana Camargo está entregando nuevos detalles luego de que se conociera la filtración revelada por Noticias Caracol en cuanto al tema de alias Calarcá. Recordemos esa filtración de las disidencias de las FARC en instituciones de seguridad con la supuesta complicidad de un general del ejército y de un alto funcionario de la Dirección de Inteligencia Nacional. La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que no fue capturado alias Calarcá en el retén de Anorí, Antioquia, en julio del 2024, debido a que no tienen elementos para reactivar la orden de captura que fue suspendida en su momento por la Paz Total. También ha asegurado la fiscal general que en su momento se obtuvo información de esas incautaciones, de esos celulares y computadores que se incautaron. Se obtuvo información sobre uno de los secuestros en la toma de Mitú en 1998, en donde fue asesinado posteriormente y cuyo cuerpo fue ubicado. Y no se había conocido esta información. El cuerpo de Luis Hernando Peña, el subintendente de la policía, que fue asesinado a manos de las extintas FARC, secuestrado por la guerrilla de las FARC y asesinado en cautiverio. De la información extraída, también dijo la fiscal, de estos dispositivos incautados, se logró la identificación de la red de explosivistas del Frente 36 de las disidencias de las FARC, entre ellos los implicados en el ataque al helicóptero de los Estados Unidos en Amalfi, Antioquia. La fiscal también habló sobre el futuro en su cargo. Escuchemos. Si la fiscal sigue en el cargo, claro que la fiscal sigue en el cargo. La fiscal no solo sigue en el cargo, sino que yo respaldo respaldo el trabajo de la fiscal, porque gracias a la visita que hicimos el día de ayer hemos encontrado que ha sido una fiscal diligente en el manejo de ese asunto, con independencia de que tengamos y estemos evaluando si se le compulsan o no copias por haber omitido este tema de haber enviado esta información a las instancias competentes para su adelantamiento. A partir de este momento nosotros tenemos un equipo conformado en la
la delegada ante la Corte, en la unidad de fiscalía delegada ante la Corte, en asocio con la delegada para la criminalidad organizada, para atender de manera conjunta con Policía Judicial del CTI nuestra, para atender de manera prioritaria el asunto. Por lo menos estamos hablando de un equipo de 10 personas que se va a encargar el asunto. Entonces, creo que ahí la diferencia es toda, pero pues si nosotros no sabemos que eso existe, no podemos activar ese tipo de rutas especiales. Seguimos hablando del escándalo de la infiltración de la fuerza pública por parte de las disidencias de las FARC. Pues bien, el general Juan Miguel Huertas, involucrado en este escándalo, va a permanecer en su cargo. Esto es lo que está confirmando hasta ahora el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Don Sergio Barbosa. Hola Marcela, sí señora, mire, yo la saludo desde la Procuraduría, en donde acaba de finalizar una reunión que se denomina como la paz electoral, y aquí hicieron presencia varias cabezas de los entes de control y también el ministro de la Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, quien se refirió a las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol de los archivos secretos de alias Calarca. En ese sentido, el ministro de la Defensa señaló que desde la oficina del consejero comisionado para la paz les informaron que nunca participó el general Huertas en actividades que tuvieran que ver con los diálogos de paz que se adelantaban con alias Calarca. Escuchemos qué fue lo que dijo concretamente el ministro de la Defensa. Cuando ocurrieron los hechos el año pasado, en julio del 2024, el general Huertas no era activo, él había sido retirado 3 años atrás. Segundo, que de acuerdo a lo que nos informó la oficina del consejero comisionado para la paz, y como está estipulado en las diferentes resoluciones, jamás se nombró o se dio facultades, y también nos informaron que nunca participó el general Huertas en actividades que tengan que ver con los diálogos de paz con alias. Ya pues el ministro Calarca de Defensa confirmó que hasta el momento no se retirará de su cargo al general Juan Miguel Huertas tras esas acusaciones de presuntos nexos con las disidencias al mando de alias Calarca. La Corte Suprema de Justicia confirmó la prohibición que se le impuso a Salvatore Mancuso. Aquí en Blue Radio toda la información. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la prohibición impuesta al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso para ingresar libremente o residir en Córdoba y otros departamentos donde ejerció influencia como comandante de las AUC y donde dejó miles de víctimas. La decisión mantiene el fallo de primera instancia proferido por una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz, quien dispuso que cualquier ingreso del excomandante a esos territorios solo puede hacerse mediante autorización judicial o en el marco de actos de perdón validados por las autoridades. Mancuso había solicitado tumbar la restricción argumentando que tenía arraigo en Montería y que la medida le impedía reunirse con su familia. Además señaló que la decisión lo sometía a un destierro indefinido. El rollazo político con Andrés Carmona. Rollazo político, don Andrés, en el que seguimos hablando de las elecciones y vamos a hablar de la indagación del Consejo Nacional Electoral a la Unión Patriótica y al Partido Comunista por cuenta de la renuncia este es el rollo de Quintero. Usted me va a contar esta novela por ese rollo de Quintero, el rollo de la consulta del pacto, que sí era interpartidista, que sí era interna, pero esto tiene un origen en una decisión que se tomó una semana antes o unos pocos días antes de la realización de la consulta. Usted se acuerda que más o menos el miércoles antes de esa consulta, Partido Comunista y la Unión Patriótica tomaron una decisión. Renunciaban a su participación de la consulta, buscando que la registraduría y el Consejo Nacional Electoral convirtieran esa consulta que se había o se entendía como interpartidista en una consulta partidista del Polo Democrático Alternativo. Ya se había presentado también la renuncia de Daniel Quintero. Pues bien, un ciudadano de nombre Samuel Ortiz, le voy a confirmar aquí el nombre. Un ciudadano preocupado presentó una denuncia contra estos dos partidos. ¿En qué sentido? Dice lo siguiente. Sí, señora Samuel Ortiz. ¿Qué dice la denuncia? Que el Partido Comunista y la UP habrían incurrido en gastos innecesarios al haber renunciado a la consulta, que eso obligó a la registraduría a expedir tarjetones, a hacer todo el montaje electoral y que eso tiene unos costos y que según la ley esos costos tienen que ser reintegrados al Estado, al erario público por parte de estos dos
partidos. Pues bien, la ponencia o la decisión, el auto de apertura obliga a una indagación preliminar. Los partidos tendrán 3 días para entregar los reportes y de hacer su justificación. Adicionalmente, la registraduría a través del Fondo de Financiación de Campañas deberá entregar los reportes de gastos y ahí se podrá evaluar si estos dos partidos son económicamente responsables. Pero venga, esto no va a revivir a Quintero. No. Ya a Quintero lo dejaron quietecito. Por W. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que algunos están diciendo, bueno, y se gastó toda esta plata, ¿para qué? Si 2 partidos no quieren. El tema es que uno sí lo hizo, que fue el Polo Democrático. Ahí la pregunta es, ¿quién paga? ¿O quién tendría que pagar en este caso de que haya un gasto innecesario? ¿El Polo o el Partido Comunista de la Unión Patriótica? Ok. Andrés, hablemos ahora del proyecto del Ministerio de la Igualdad, que vive su suerte en el Congreso a pesar de las fuertes críticas por la poca ejecución en estos 3 años de vida ya. Mientras tanto, siguen los movimientos electorales de cara a los comicios del próximo año. Pues, Juan Camilo, ese proyecto, a ver, vamos a ponerlo en carta blanca. La Corte Constitucional, recordarán ustedes, tumbó el Ministerio de la Igualdad, tumbó la ley que creaba ese ministerio porque, entre otras cosas, no era coherente, digamos, la justificación financiera o los gastos en el presupuesto con la creación del ministerio, y eso nunca quedó claro. Le ordenó al Congreso que tenía por lo menos hasta el próximo año para hacer una nueva ley que certifique al ministerio, que se haga con toda la justificación fiscal, el aval fiscal, y con todos los temas de gastos de ese Ministerio de la Igualdad, que hoy está en manos de la persona ministra Juan Carlos Florián. Pues bueno, ¿cómo está el proyecto de ley en el Congreso? Hoy se ha citado a comisiones primeras conjuntas para votar ese proyecto. Por el tema de los tiquetes de nuestros queridos congresistas no se hizo esa sesión. Vamos a ver cuándo la vuelven a citar, ¿sí? Porque no llegaron a tiempo. No llegaron, pero ojo, hay 4 ponencias en disputa. La primera, una de archivo de Hernán Cadavid y Marelén Castillo. La segunda es una presentada por Paloma Valencia y Germán Blanco, la presentaron el día de hoy. Otra también presentada, una alternativa y una ponencia mayoritaria. Lo que dicen es que la ponencia mayoritaria no le cambia nada a ese ministerio, mantiene los 5 viceministerios, las 20 direcciones, hay duplicidad de funciones y todo esto en un ministerio que, recordemos, no había pasado del 2 o el 3%. Ya dicen que está como en el 40% de ejecución. Pero está gastando. El ministro de la Igualdad. La ministra según persona. La ministra persona de la Igualdad. Según la ministra persona, pero por supuesto habrá que ver. ¿Sabe qué me queda la duda? Persona ministra. Y hablando de elecciones, ¿sabe qué me queda pensando? ¿Será que los congresistas le apuestan a crear un ministerio de tantos recursos en época electoral? Ahí está. Vamos a ver. Veremos. ¿Cómo está usted de inglés, don Andrés Carmona? B1 certificado. Very well. Very well. Marcela Peña, ¿usted cómo está de inglés? A little. ¿Dónde se iría usted a aprender inglés, Andrés? A ver, yo me iría bueno, por el tipo de inglés que me gusta, por la pronunciación, a Inglaterra, al Reino Unido. O sea, iría a tocar la puerta de la doctora Laura Sarabia para la visa. Sí, claro, del Lauri, como dicen sus videos, pero sí, le iría a tocar la puerta a la doctora Laura Sarabia. Marce, ¿usted a dónde se iría a aprender inglés? Por allá, Nueva Zelanda. Es que si uno va a ir, tiene que ir a un sitio donde no hablen español. Porque a mí me encanta Londres, también me iría con Andrés a Londres. La primera dama, Verónica Alcocer, se fue a Suecia. Sí, se fue a Suecia. A Estocolmo. Sí. El diario Expressen de Suecia buscó una entrevista con Verónica Alcocer en las calles de Estocolmo. Se encontraron con ella en medio de la polémica por su inclusión en la lista Clinton. Ese fue el mismo que sacó la nota de la vida lujosa, secreta pero lujosa de la primera dama. Ahora, el presidente Petro dijo que estaba haciendo cursito de inglés. Curso de inglés. ¿Le fue bien? Vamos a escuchar la historia con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Expressen, el diario sueco que reveló la semana pasada que la primera dama, Verónica Alcocer, se ha refugiado en Estocolmo, donde, según escribió el diario, vive una vida de lujo, festeja con champán y se junta con millonarios, se encontró con la esposa del presidente Petro en el concurrido casco antiguo de Estocolmo, donde estaba con el empresario catalán Manuel Grau. En su momento, cuando el Expressen destapó el estilo de vida de Verónica Alcocer, el mismo presidente aseguró que su esposa o exesposa estaba allí estudiando inglés. Cuando fue abordada por el periodista para pedirle una entrevista, pues pasó esto. Verónica Alcocer,
¿Una entrevista? No lo creo, dice Manuel Grau. ¿Por qué? Pregunta el periodista. Y allí contesta Verónica Alcocer: no hablo inglés. Al mismo tiempo, Manuel Grau, cercano a la familia Petro y al gobierno colombiano, intenta impedir que Expressen tome fotografías de la primera dama y levanta su mano hacia la cámara. Luego continúan su camino hacia una de las calles comerciales. El presidente Petro, recordemos, había respondido a través de X la semana pasada que Verónica Alcocer no había podido regresar a Colombia y escribió: la mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno y no es por otra razón, sino porque no puede y yo voy a hacer que pueda. Recordemos que Verónica Alcocer fue incluida en la lista Clinton de los Estados Unidos. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la captura de los integrantes de una banda dedicada al robo de autos y motos. Mucha atención porque en Bogotá fueron capturados los integrantes de la banda conocida como Del Carro Rojo, que hurtaron 4 vehículos y 2 motocicletas en la noche del jueves 20 de noviembre. De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, el operativo se dio en la madrugada de este martes y se logró la recuperación de 3 vehículos hurtados y la captura en flagrancia de 7 personas. Autoridades además confirman que estos delincuentes estarían utilizando 2 vehículos de color rojo. Uno de estos vehículos es un Renault Scala rojo y un Mazda 3 de este mismo color como fachada y persuasivo con la policía. Cabe recordar que la semana pasada se registraron 4 atracos en la localidad de Puente Aranda, 2 de estos, y en la localidad de Engativá. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán es reiterativo que de 7 de cada 10 capturados son dejados en libertad. A esta hora en Meridiano Blue. Siguen los altos índices de violencia contra la mujer en el país. Hoy es el Día Mundial de la Eliminación contra la Violencia ejercida contra las mujeres, pero el panorama en Colombia, don Cristian Correa, no es para nada alentador. Vamos como perdiendo esa batalla. Pues Marcela, mire, en marco de esta conmemoración han sido diferentes las voces que han mostrado la realidad de lo que están viviendo las mujeres en el país durante el año 2025 comparado pues con el año inmediatamente anterior. Uno de los que levantó la voz pidiendo además que cesara la violencia política en el marco de lo que viene para las elecciones 2026 en el caso hacia las mujeres fue el procurador general Gregorio Ilhash, quien además lanzó la campaña No, con la que buscan precisamente que se mitiguen los actos de violencia en contra de las mujeres. También desde Naciones Unidas están advirtiendo sobre los riesgos que están viviendo las mujeres, especialmente en la edad de adolescencia, ahora ligados a los riesgos digitales. María Inés Salamanca Vidá, que es la representante encargada de la ONU Mujeres en Colombia. La violencia digital comprende todos los actos de daño o agresión cometidos, facilitados o amplificados mediante las tecnologías digitales, como redes sociales, dispositivos inteligentes o incluso herramientas de inteligencia artificial que generan afectaciones psicológicas, económicas o sociales y vulneran derechos y libertades fundamentales. La Defensoría del Pueblo durante esta misma conmemoración ha destacado que Colombia mantiene altos niveles de violencia de pareja contra las mujeres. En 2024 se registraron más de 16.700 delitos sexuales, pero solo el 1,7% llegó a condena. La Fiscalía reportó 14.435 casos, el 80% con víctimas mujeres, y el sector salud notificó 29.623 hechos de violencia sexual. Los departamentos más afectados son Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca. Hay alerta por el aumento de actividad sísmica en el volcán Puracé. Salima Ferris. El Servicio Geológico Colombiano alertó un aumento reciente en la actividad del volcán Puracé en el Cauca. En las últimas horas se han intensificado los sismos asociados al movimiento de fluidos debajo del cráter a menos de 1 kilómetro de profundidad. Según el servicio, estas señales han estado acompañadas por un incremento en la salida de gases con columnas que han alcanzado hasta 1,6 kilómetros de altura, lo que podría incluir pequeñas emisiones de ceniza. El volcán Puracé permanece en alerta amarilla, estado en el que pueden presentarse erupciones en menores, incandescencias, pequeñas explosiones, anomalías térmicas, ruidos, sismos, precipitaciones de azufre, olores, desgasificación, formación de grietas y lahares de baja magnitud. El volcán, que está ubicado a 27 kilómetros de Popayán, continúa bajo monitoreo permanente. La última erupción considerable del Puracé fue en marzo de 1977 y desde 2021 ha presentado cambios pausados en su actividad.
En Mañanas Blue, el exministro de Defensa Diego Molano recordó cómo fue la salida del ejército del general Juan Miguel Huertas en 2022, quien ahora está implicado en el escándalo de infiltración de información a las disidencias de las FARC. Como es un procedimiento normal que se desarrolla dentro de las fuerzas militares, hay una junta de generales que presenta al ministro y al presidente una evaluación de quienes deben ser llamados a calificar servicios. En este caso, del general Huertas fue presentada la información que a discrecionalidad del presidente, y eso hay que tenerlo claro, es una discreción del presidente de la República, pues se toman este tipo de decisiones. Cuando usted evalúa información de inteligencia, de contrainteligencia, de desempeño, y también evalúa los propósitos y los objetivos que tiene el presidente para quienes deben ejercer el mando en las fuerzas militares, toma algunas decisiones. En el caso particular, con información que fue conocida y la valoración por discreción del presidente, se tomó la decisión de llamarlo a calificar servicios o retirarlo